Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Aquí estamos comenzando nuestro curso virtual Género y Deseo, la filosofía de Judith Butler, aquí en Cursa Virtual. La idea en esta clase número quinta es, la quinta y la sexta, estas dos clases, es sumergirnos en un nuevo texto de Butler, que yo creo que es uno de los textos, todos los textos, estos cuatro que seleccionamos son fundamentales, digamos, ¿no? Pero particularmente debo admitir que tengo una predilección por Cuerpos que Importan, Bodies That Matter, ¿no? Un texto de 1993, donde Butler van a ver que realiza una revisión de ciertas nociones y de ciertos conceptos que vimos la clase pasada en el género en disputa, y también retoma algunas nociones respecto de deseo. Vamos a entrar en forma directa a mi material de lectura, que es un poco más largo que los anteriores, y después vamos a trabajar con el texto. El texto, para que ustedes más o menos tengan una idea, tiene dos partes, y cada parte tiene diferentes artículos. Son artículos o son conferencias o ensayos de Judith Butler. No son todos los que vamos a ver, por una cuestión de tiempos es imposible que los veamos, pero yo hice una selección de cuáles son los artículos que forman parte de Bodies That Matter, que a mi juicio son, desde el punto de vista filosófico, más densos y son más nutritivos, ¿no? Y son más importantes también para comprender qué es lo que va a modificar Butler respecto de su texto, digamos, anterior. La introducción, que la vamos a ver ahora, y de la primera parte, los cuerpos que importan, y el falo lesbiano y el imaginario morfológico. Eso lo vamos a ver hoy. Y la próxima clase vamos a ver identificación fantasmática y la asunción del sexo, y de la segunda parte acerca del término queer. Hay otros ensayos que no los voy a analizar en detalle, insisto, por un tema de tiempos. Como siempre les digo, si pueden leer todo el texto es mucho mejor, si pueden leer todo el libro, por supuesto que es mucho mejor, pero si no, por eso aviso, por un tema de tiempos, muchos de ustedes es posible que no tengan tanto tiempo disponible. Lo que sí recomiendo que lean es la introducción y los ensayos, los cuerpos que importan, el falo lesbiano, identificación fantasmática y acerca del término queer. Con eso estaríamos bien, por lo menos para comprender cuáles son las características y las nociones centrales que vamos a ver la clase quinta y la clase sexta, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el eje? ¿No? ¿Cómo le pusimos a esta clase? Le pusimos cuerpo, ¿no? A esta clase y a la clase sexta le pusimos cuerpo. Las clases pasadas veníamos respecto de la noción de género y las anteriores respecto a la noción de deseo. Pasamos del deseo, que es el punto de partida del análisis butleriano, a el género, que es de alguna manera un poco la continuidad en Gender Trouble, y ahora pensamos al tema del cuerpo, y específicamente esto ya comienza desde la introducción, lo plantea muy bien Butler, la materialidad de los cuerpos. Lo que vamos a pensar es la materialidad del cuerpo y del sexo, que es un tema que ya en la clase pasada algo mencionamos, y que es problemático, que la propia Butler reconoce que en su teoría de la performatividad de género había ciertas cuestiones, ciertas críticas que tenían que ver con una excesiva preponderancia a lo discursivo, ¿no? con una cuestión discursiva puesta en primer lugar, y la cuestión de la materialidad de los cuerpos quedaba en un segundo lado, ¿no? Quedaba un poco opaca, un poco oscura, digamos. ¿En qué sentido la discursividad construye, o en qué sentido la performatividad discursiva en un punto termina construyendo el sexo? ¿Y dónde está la materialidad de los cuerpos concretamente, ¿no? Entonces, este es el punto que va a pensar Butler en Cuerpos que Importan. Voy a empezar repasando los temas centrales en mi material de lectura, que después van a leer ustedes, y luego, obviamente, como siempre, vamos a leer algunos párrafos del texto. Bien, en Cuerpos que Importan, Butler aborda un nuevo problema, ¿no? El cuerpo en términos materiales. Este es el punto central. A fin de corregir o aclarar algunas lecturas a su criterio distorsionadas de género en disputa, la filósofa define al comienzo de su investigación que la noción de performatividad que postuló no hay que leerla como un acto de voluntad personal, sino como un efecto construido a través de múltiples relaciones de poder que nos determinan. Esto es central, ¿no? Esto es central porque esto origina, a mi juicio, muchas confusiones respecto de la noción de performatividad y de identidad de género, digamos, ¿no? La noción de performatividad no tiene que ver con un acto de voluntad.
personal y por tanto no tiene que ver con un acto de autonomía personal, en el sentido de que no es que yo decido voluntariamente, bueno, que a partir de ahora voy a ser femenina o masculino, u otra identidad no binaria. No es un acto de la voluntad personal. En principio uno tiene que dar cuenta que está constituido, de acuerdo a la teoría de la performatividad, por un otro. Es un otro el que nos clasifica, el que nos asigna genéricamente como masculinos y femeninos, en términos binarios, digamos, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún acto de la voluntad, al revés, digamos, es un otro, ese otro puede ser, si uno quiere, el aparato médico jurídico, que trabaja a partir de la noción de género, eh, nuestra familia, nuestros padres, digo, nos asignan a un género, entonces ahí no hay ningún tipo de voluntad. Uno tiene que ser consciente del género al que ha sido asignado, y ha sido corregido también incluso quirúrgicamente si uno es intersexual, digamos, ¿no? Ahora bien, una vez que uno es consciente de esa asignación performática, discursiva, de acuerdo a Butler, uno puede empezar, o uno puede luchar, o uno puede modificar su asignación genérica, pero nunca es un acto de voluntad absoluta, nunca es una determinación absoluta. Esto como primer punto, digamos, ¿no? Por tanto, hablar de esto implica hablar de las relaciones de poder, el poder productivo, como diría Foucault. Estas relaciones de poder están fundadas, según Butler, en restricciones normativas que producen y regulan cuerpos concretos de individuos. Afirmar que el sexo está genderizado, construido, no explica cómo se construye la materialidad del mismo. La pregunta que se hace Butler es: ¿qué es la materia del sexo? Cuando hablamos de la materia, ¿a qué nos referimos? ¿No? Responder a esta pregunta implica dar cuenta de la conexión de la materialidad del cuerpo con la performatividad del género, o en todo caso, si el género en disputa trabajaba la noción de performatividad, Bodies That Matter, cuerpos que importan, trabaja la cuestión de la materialidad del sexo y del cuerpo, por tanto. Es decir, la práctica reiterativa y referencial con el efecto productivo del poder. La materialidad del cuerpo se constituye, según la visión butleriana, desde 4 elementos. Esta es la primera definición, a saber, la materia como efecto de una dinámica del poder. O sea, la materialidad de los cuerpos es una consecuencia, es un efecto de dinámicas de poder. Los cuerpos son efectos del poder. Acá vemos una clara influencia de la filosofía de Foucault. O sea, Foucault decía que el cuerpo, cuando hablamos de cuerpo estamos hablando de los comportamientos, para ser específicos, digamos, de comportamientos, de actitudes, de roles, de formas de relacionarse. Entonces, los cuerpos, las formas de vincularse, lo que se entiende como masculino, como femenino, es un efecto de relaciones de poder. Si somos más específicos, las relaciones de poder se van a ver en instituciones. Uno va pasando por diferentes instituciones psiquiátricas, médicas, disciplinarias, securitarias, que van produciendo esa materialidad en actitudes, comportamientos que se consideran femeninas o masculinas. Por tanto, en primer lugar, la materia es un efecto de una dinámica de poder. El primer efecto implica la asignación de otro. Esto que yo decía, cuando un bebé nace, ese bebé es asignado a un género. Es asignado a un género. Es asignado por parte del médico. Por parte del médico, por parte del aparato médico, el saber médico, y luego del saber jurídico también, digamos, ¿no? Cuando esa persona tiene, desde el punto de vista que legal, decir si es varón o mujer. Entonces, es un otro el que nos asigna, en función de, bueno, de un cuerpo en términos materiales, en términos biológicos, digamos, ¿no? Independientemente de psíquicamente cómo esa persona se va a percibir. El punto B dice la performatividad como poder reiterativo del discurso para producir fenómenos. ¿No? Acá aparece la performatividad como poder reiterativo del discurso para producir fenómenos. Ahí pasamos a la cuestión de la performatividad. Es decir, lo performativo implica la iteración. La iteración implica la repetición estilizada de actos. Esa repetición estilizada de actos que se termina cristalizando produce identidades. Identidades que con el paso del tiempo opacan o con el paso del tiempo terminan ocultando, por así decirlo, que son constituidas. La identidad femenina, la identidad masculina, por ejemplo, son constituidas producto de la iteración. C. El sexo, y esto es importante, no como dato corporal dado, sino como marca corporal que gobierna la materialización de los cuerpos, ¿no?
no como dato corporal, sino como marca corporal, ¿no? Marca corporal, a ver, dato corporal y marca corporal no es exactamente lo mismo. Un dato corporal no podría decir que es un dato biológico, un dato anatómico, ¿no? Ahora, marca corporal ya implicaría, bueno, cierto signo. Una marca implica una huella, un signo, cómo se comporta, ¿no? Entonces, acá vemos que Butler está pensando, por supuesto, que cuando dice que las relaciones de poder producen los cuerpos, no está diciendo que las relaciones de poder producen biológicamente. O sea, por supuesto que hay una realidad biológica, anatómica, fisiológica. Ahora, ¿cómo se lee? ¿Cómo se asigna esa materialidad biológica desde el punto de vista genérico? Es lo que determina si ese cuerpo es femenino o es masculino. ¿Se entiende? Este es el punto. Igual vamos a profundizar bastante eso, ¿no? Y el punto D dice la reconcepción del proceso por medio del cual el sujeto asume y adopta una forma corporal que lo forma, ¿no? El propio sujeto asume su identidad corporal que le ha sido asignada. A mí me dicen que soy varón y por tanto yo termino asumiendo mi identidad varón y por tanto debería terminar de adaptarme a esa norma corporal, a esa marca y norma corporal que le da forma. Y por lo tanto se supone que un varón debería hacer ciertas actividades o tener ciertos comportamientos, ¿no? Y hay un punto más, que es el punto E, perdón, dije 4 elementos, son 5 elementos, A, B, C, D y el E también, 5 elementos. El asumir un sexo con la identificación de los medios discursivos del imperativo heterosexual que permite ciertas identificaciones y repudia otras. Es decir, la matriz heterosexual necesita producir lo abyecto que rechaza. Y por último, y no menos importante, la matriz heterosexual, el heterocentrismo o el heterocentrado. Es decir, la asignación de los cuerpos, de la materialidad de los cuerpos, se da a partir de una matriz de tipo heterosexual. Es decir, es una asignación binaria. Es decir, femenina o masculina. Esta identificación implica un imperativo, o sea, se da por descontado que ese cuerpo debe ser heterosexual, y si no es heterosexual debe salir de un closet, o sea, debe decir, ojo, yo no pertenezco a esta norma, y vivir de acuerdo a los problemas que implica salir por fuera de la norma, ¿no? Eh, y además, este otro elemento que decíamos, esta matriz o este imperativo heterosexual permite ciertas identificaciones y repudia otras. O sea, si uno se identifica correctamente, normativamente con su género asignado, está perfecto. Si uno no lo hace, ahí empiezan los problemas. Entonces, la matriz heterosexual, dice Butler, repudia, produce lo abyecto que rechaza también. O sea, lo que queda por fuera de esa matriz es producido al mismo tiempo que rechazado. O sea, el rechazo implica una producción también de su abyecto que no se reconoce como un cuerpo normal. Estos son los 5 elementos a partir de los cuales Butler da cuenta de la materialidad de los cuerpos, ¿no? Los repito, la materia como efecto de una dinámica del poder, la performatividad como efecto, como poder iterativo del discurso, el sexo no como dato corporal sino como marca, la reconcepción del proceso por medio del cual el sujeto se asume en cuanto tal, y la matriz heterosexual que incluso produce el objeto que rechaza. Bien, sigamos y veamos otro elemento que es constructivismo y esencialismo, que también es un gran debate, digamos, porque muchos van a decir que Butler es demasiado constructivista. Bueno, vamos a ver cómo responde Butler a eso. Dice, Butler plantea que la distinción sexo-género es polémica y compleja. En el marco del debate entre las posiciones constructivistas y esencialistas, la filósofa propone un retorno a la noción de materia, o mejor, la comprensión del proceso de materialización que se estabiliza y se cristaliza con el tiempo. Este es un punto. Así como el género es producto de una performatividad que también se cristaliza y se esencializa y oculta su cualidad constructiva, el cuerpo también es producto de un proceso, del proceso de materialización, que se cristaliza con el tiempo. Dice, en este aspecto, ambas posiciones son criticables para Butler, o sea, tanto la posición constructivista extrema como la posición esencialista extrema van a ser criticadas por Butler. La visión constructivista, dice Butler, es somatofóbica, es decir, reduce todo a discurso. Y la posición esencialista es biologicista, reduce todo al dato natural, al dato de la naturaleza o de la fisiología, o de la anatomía de la fisiología. Entonces, una visión tiene un problema que es su somatofobia, es decir, si todo es discurso, no hay lugar para la materialidad del cuerpo.
Y la posición esencialista, por el contrario, daría cuenta de que hay una esencia. Esa esencia tiene que ver en última instancia con un fundamento puramente biológico en términos anatómicos, fisiológicos, etcétera, y no da lugar a ningún tipo de construcción genérica. Entonces, las dos posiciones extremas tienen problemas. O hay una somatofobia, hay un rechazo al cuerpo en términos materiales, o bien hay un rechazo, o bien hay una reducción, mejor dicho, al mundo natural, o a la producción puramente biológica, anatómica, fisiológica. En este sentido, la investigación butleriana busca responder la siguiente pregunta: ¿cómo se produce la materialización de la norma en la formación corporal? ¿Mm? O sea, Butler lo que va a decir es, por supuesto, que el punto de partida, indudablemente, cuando hablamos de la materialidad de los cuerpos, implica un elemento biológico, implica una cuestión anatómica, fisiológica, endocrinológica, nadie puede negar eso. Ahora, el tema es cómo esa formación biológica es leída, ¿se entiende? ¿Cómo es leída? ¿Cómo es necesariamente engarzada con un tipo de género? ¿Mm? ¿Por qué a un tipo de producción material en términos biológicos se le asigna una dinámica de poder que entiende la materialidad de ese cuerpo de una manera o de otra, como femenina o como masculina? Entonces, ¿cómo se produce la materialización de la norma? A esto quiero decir, la norma en la formación corporal. Para ello, la pensadora definirá un corpus de textos con el cual trabajará, conformado por los siguientes materiales. Digo, ¿cuáles son los textos que va a releer y con los cuales va a trabajar Butler? El primero es el Timeo de Platón, que es un texto del siglo IV a.C., que lo vamos a ver. Luego la introducción al narcisismo de Freud de 1914, los escritos de Lacan del 75, algunos relatos de Willa Cather, Passing de Nella Larsen de 1929, que es una novela, y el film Paris is Burning de Jenny Livingston de 1991, y una selección de textos de teoría sexual y democracia radical, ¿no? También. Acá voy a subrayar varios. El film Paris is Burning de Jenny Livingston de 1991, que ya mencionamos algo en la clase pasada cuando hablamos de Pose, porque Pose es de alguna manera una remake y una extensión en términos de serie de lo que plantea Jenny Livingston, y además la propia Jenny Livingston dirige algunos capítulos de Pose, de la segunda temporada sobre todo. Lo vamos a ver. Les pido que me hagan acordar, este filme está en YouTube, Paris is Burning está en YouTube, y creo que está subtitulado incluso al castellano. Si quieren, súbanlo al foro interactivo, si no, si me hacen acordar, yo lo voy a subir. Les pido que, si me olvido, me hagan acordar de subir Paris is Burning, porque es importante verlo, porque Butler trabaja mucho con ese film, lo analiza muy en detalle, y lo vamos a ver nosotros también desde el punto de vista analítico, la próxima clase sobre todo, así que es importante. Y también, insisto, si pueden, vean Pose, porque Pose es una extensión, por supuesto, mucho más hollywoodense en un punto. Paris is Burning es un documental, digamos, es el documental de la cultura ball en los años 80, fin de los 80, principio de los 90 en New York City. Tiene toda esa cuestión directa, digamos, ¿no? Pose es, por supuesto, una remake ficcional, mucho más fashionizada, si ustedes quieren, pero que no deja de ser interesante para pensar estos elementos. Bueno, aparte, estos son los materiales filosóficos, literarios, fílmicos con los cuales trabaja Butler en este texto, digamos, ¿no? Platón, Freud, Lacan, Cather, Larsen, Paris is Burning, y luego otros textos de teoría sexual y democracia radical. Ahora bien, para pensar sobre todo estos elementos que son la performatividad del sexo, la materialidad y la feminidad, y el tema del falo y del pene. Veamos el tema de la performatividad del sexo en relación también con la corporalidad. O sea, por eso digo, lo que va a hacer Butler es sumar el tema de la corporalidad o de la materialidad corporal a la cuestión de la performatividad que había trabajado en Gender Trouble, ¿no? Butler define esta noción, la performatividad del sexo, no del género del sexo, a partir de 5 elementos que detallamos. Son los siguientes. La primera, no es posible pensar la performatividad del género como acto libre de la práctica forzada y reiterada de regímenes reguladores. Esto es un punto central, que lo que decíamos al principio, el tema de la voluntad. Acá hay que tener mucho cuidado con la autonomía y la voluntad, ¿no? La voluntad y la autonomía, a ver, y esto pasa también cuando pensamos en la filosofía de Foucault, digamos, ¿no? La autonomía
plena, pura, en un sentido sartreano o en un sentido liberal también, no tiene cabida en la filosofía de Butler, digamos, ¿no? En todo caso, la búsqueda de autonomía implica una búsqueda de, de luchas, implica una sucesión de luchas por lograr mayor autonomía, pero nunca tenemos una ausencia de vínculo respecto a relaciones de poder. Las relaciones de poder nos producen y por tanto uno está negociando o luchando con y contra ellas, ¿no? Entonces no podemos pensar la performatividad del género como un acto libre, ¿m?, de la práctica forzada de regímenes reguladores. Si hay un régimen que es un régimen imperativo heterosexual, bueno, por tanto la performatividad tiene que ver con lo que ese régimen determina, con lo masculino y lo femenino. Por tanto, uno normativamente se inserta en eso y uno es asignado por otro y por otros, por dispositivos psiquiátricos, jurídicos, familiares, a esa dinámica. Primer punto. Los regímenes del discurso, segundo punto, los regímenes del discurso poder no pueden combinarse con el voluntarismo y no se presupone la idea de un sujeto que escoge libremente, esto lo dijimos recién, o sea, no es que yo escojo libremente, bueno, nací, decido ser femenina, decido ser masculino o decido ser no binario, no. O sea, en primer lugar, uno es asignado por otro, no hay nada libre ahí. En todo caso, uno tiene que tomar conciencia de eso y luego sí va a aparecer esa tensión, ¿no?, que implica, insisto, una lucha, ¿no?, por modificar un poco esa performatividad, ese régimen imperativo que nos marca una performatividad determinada. El tercer punto, el régimen heterosexual contornea la materialidad del sexo y se mantiene como norma reguladora. Es decir, operaría como una suerte de matriz, ¿no?, que contornea quiere decir que define las conductas, los comportamientos, la materialidad del sexo y se mantiene como norma reguladora. El punto D, la materialización de la norma requiere procesos identificatorios y la apropiación nuestra. Nos identificamos y nos apropiamos de esa norma que nos es asignada. Y el punto E, los límites del constructivismo quedan expuestos en las fronteras de los cuerpos abyectos, no considerados cuerpos, ¿no?, sexo no legitimado, ya que estos no eligen voluntariamente ser rechazados. Acá está el tema del constructivismo. Digo, si todo fuera producto de un constructivismo extremo, producto de la decisión personal, yo personalmente elijo y me construyo discursivamente como quiero, no existiría esto que marca Butler muy bien en el último punto, que es el límite. Digo, el cuerpo abyecto es producido por la propia norma del imperativo heterosexual. Ese cuerpo abyecto es producido al mismo tiempo que rechazado. Bueno, nadie querría ser rechazado, nadie voluntariamente querría ser rechazado, con lo que implica el rechazo, ¿no? La no identificación, ningún tipo de seguridad jurídica, ningún tipo de reconocimiento social, el desprecio, la injuria, digo, nadie querría ser rechazado, sin embargo el rechazo existe. Entonces, el problema del constructivismo, dice Butler, extremo, es este, digo, si todo fuera producto de el constructivismo absoluto y producto del acto de la voluntad personal, no existiría la abyección y el rechazo que implica la abyección. Entonces, hay cuerpos abyectos que son abyectos porque quedan por fuera de esa norma heterosexual. Bueno, cuerpos intersexuales, hermafroditas, lo que se resiste incluso desde el punto de vista biológico a esa división binaria de la matriz, digamos, ¿no?, que analiza muy bien Foucault, por ejemplo, y que analiza también Preciado, por ejemplo. Preciado analiza muy bien los cuerpos intersexuales que son corregidos porque no se detecta en los órganos genitales ni un pene ni una vagina, digamos, ¿no? Entonces, ¿eso implica un problema? Implica un problema ya desde el punto de vista de la materialidad concreta biológica del cuerpo, que debe ser corregido para ser asignado o al género femenino o al género masculino. Entonces, estos no eligen voluntariamente ser rechazados. Entonces ahí se ve el límite, y ese límite da cuenta de ¿qué? De lo somático, del cuerpo material, incluso biológico. Estos son los 5 elementos, plantea Butler, que nos permiten dar cuenta de la performatividad del sexo. En este sentido, Butler critica a Foucault en el sentido que, a su juicio, la hipótesis represiva que el filósofo francés desactiva como constitutiva de la sexualidad moderna, para Butler tiene una función productiva. Vale decir, según la visión butleriana, a diferencia de Foucault, la represión produce.
De igual modo que la ley prohibitiva del psicoanálisis es una ley reguladora que produce sujetos que controla. Butler se acerca a Lacan y se aleja de Foucault, o en todo caso hace una lectura lacanizante de Foucault, en la cual mantiene que poder productivo y poder represivo no se oponen, sino que el segundo también es productivo. Esto es interesantísimo y tiene que ver con La voluntad de saber, el primer tomo de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, en el cual Foucault hace una crítica bastante dura a lo que él llama la hipótesis represiva. Es una hipótesis de cuño freudo-marxista, digamos, ¿no? La idea de que el poder para Foucault, es muy largo de explicarlo acá, pero de manera muy simple, el poder no reprime, el poder opera produciendo de manera normativa. Ahora, eso no es ni bueno ni malo per se, digamos, ¿no? El poder opera digamos, a partir de dos grandes herramientas, la disciplina y la biopolítica, ¿no? La disciplina da cuenta de cuerpos normalizados a través de instituciones disciplinarias, como por ejemplo la prisión, la escuela, etc. Y la biopolítica da cuenta de la administración de la vida biológica de la población a partir de el control de natalidad, el control de la tasa de reproducción, de la tasa de mortalidad, de las epidemias, bueno, del censo también, que es una forma de dar cuenta por parte de los estados de la biopolítica de una población. Es decir, una trabaja sobre cuerpos individuales, que es la disciplina, y otra sobre cuerpos sociales, que es la biopolítica. Ambas son dos formas de biopoder. Ahora, lo que Foucault ataca en este sentido es lo que llama la hipótesis represiva o el poder represivo, o sea, que el poder esencialmente reprima. No, para Foucault el poder esencialmente no reprime. La represión es una función más, es una variante más de cómo puede operar el poder, pero el poder es algo muchísimo más complejo y el poder es básicamente productivo, produce incluso lo abyecto también. Ahora, lo que va a decir Butler, y que acá se diferencia, es que para Butler no hay oposición entre represión y producción. Para Butler hay represión, pero la represión produce. Entonces, la represión produce de igual modo que la ley prohibitiva del psicoanálisis. La ley prohibitiva es la ley del incesto, es el mito del incesto, que de alguna manera articula la visión edípica o edipizante central del psicoanálisis, digamos. Entonces, es una ley reguladora que produce sujetos que controla. La produce edipizándolas y los produce reprimiéndolos. Entonces, acá hay una diferencia importante respecto de Foucault. Foucault es muy crítico respecto del freudomarxismo y es muy crítico sobre todo en La voluntad de saber respecto al psicoanálisis. O sea, para Foucault es muy duro y se distancia fundamentalmente de todo tipo de hipótesis emancipatoria. Digo, Foucault está por fuera de esa hipótesis emancipatoria psicoanalítica y también, insisto, freudomarxista, de cuño marcusiano o de Wilhelm Reich, etc. Y Butler no, Butler, insisto, lee con mucho detalle a Lacan, si bien va a criticar algunos elementos, hace una suerte de lectura psicoanalizante de Foucault, en el sentido de que la represión o el poder represivo produce, produce. O sea, lo prohibitivo, la prohibición, que implica una represión, es productiva. Para Foucault lo prohibitivo, lo represivo no produce. Otro elemento, materialidad y feminidad. A fin de responder la relación entre ambos elementos, Butler formula la siguiente pregunta como disparador. Si todo es discurso, ¿qué pasa con el cuerpo? Volvemos un poco, esta es la pregunta que estamos pivoteando en toda la clase, digamos, ¿no? El vínculo entre discurso y cuerpo. El vínculo entre la performatividad discursiva y la materialidad del cuerpo y por tanto del género, del cuerpo y por tanto el sexo también, ¿no? Para pensar esta relación entre materialidad y feminidad, entonces la filósofa emprende un análisis del vínculo entre materialidad y feminidad tomando en primera instancia las perspectivas de Aristóteles primero y luego de Foucault, ¿no? O sea, parte del texto de un texto de Aristóteles, de ánima, sobre el alma, digamos. En el primer caso, la noción aristotélica de materia, o hyle en griego, implica dynamis, implica una potencialidad. O sea, toda materia implica una potencialidad de convertirse en algo. Les pongo un ejemplo, digamos, no sé. Si yo tomo la materia de un árbol, esa materia del árbol potencialmente se puede convertir en una mesa. O sea, tomo ese árbol y con la madera hago una mesa, una cama. Es decir, potencialmente puede ser cama, mesa,
o lo que sea. Entonces, toda materia, toda Hülle, se puede convertir o implica una potencialidad, una dynamis, que se conforma en algo. Es decir, vale decir la materia como algo informe, algo en bruto, como el árbol, lleva en sí la potencia de su realización en forma, por ejemplo, la mesa. En el segundo caso, esto es en el caso de Aristóteles, digamos, ¿no? Entonces tenemos que pensar la materia como algo que está en bruto, algo informe, que potencialmente puede tener una forma. En el segundo caso, para Foucault, son las relaciones de poder las que operan en la constitución de la materia o bien la materialización del sujeto. En este sentido, Butler recupera la cita Foucaultiana de Vigilar y Castigar, que dice, y lo cito a Foucault, el alma es la cárcel del cuerpo. Esta es una frase magnífica de Foucault, el alma es la cárcel del cuerpo. Un poco invirtiendo esa idea, ¿no? Como que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? En otros términos, la materialidad de los cuerpos es un efecto del poder. ¿Por qué dice esto Foucault? Porque el alma es la cárcel del cuerpo. Ahora lo vamos a explicar. La materialidad de los cuerpos es un efecto del poder, o bien el poder en sus efectos constitutivos o formativos, sea el cuerpo del preso, del loco, del homosexual, etc. Es decir, cuando estamos hablando de alma en términos Foucaultianos, estamos hablando de psicología, de comportamiento, de conducta, de identidad también, de subjetivación determinada. Entonces, cuando decimos que el alma es la cárcel del cuerpo, estamos hablando que la subjetivación o que el alma es la subjetividad, es un tipo de subjetividad, que tiene una forma. Esa forma puede ser, supongamos, preso. La cárcel, en tanto institución disciplinaria, produce cuerpos, produce la materialidad de un cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? Del preso, del alma del preso. O, por ejemplo, del loco, de un asilo psiquiátrico, o del homosexual también, digamos, ¿no? Entonces, acá lo que está diciendo es que los cuerpos son un efecto del poder o de las relaciones de poder que vemos, por ejemplo, en instituciones disciplinarias como la prisión, ¿no? Este es el punto. Pero hay un vínculo, como pueden ver, Aristóteles lo plantea respecto de la materialidad en un sentido metafísico, en un sentido físico, no metafísico, porque hablar de metafísica ya implicaría también hablar del primer motor inmóvil, pero pensémoslo en términos físicos sobre todo, de lo informe a lo forme, de la potencia. Y en el caso de Foucault, según la lectura de Butler, implicaría dar cuenta de la producción de la materialidad de los cuerpos en términos subjetivos. Pero ven que hay cierta correlación, ¿no? O sea, se pasa de lo informe a lo forme. En el caso de Foucault, lo forme o la forma tiene que ver con la forma del alma, que es producida por las relaciones de poder. Posteriormente, Butler recurre a las lecturas de Derrida e Irigaray sobre el timeo de Platón, ¿no? En el cual se describe la noción de cora o receptáculo como principio receptor o nodriza, que incluye potencialmente todos los cuerpos, ¿no? Esto es lo que es muy interesante, ese diálogo platónico que es el timeo, donde lo que se describe es una suerte de receptáculo, como una matriz, que es la productora de potencialmente de todo cuerpo. Este receptáculo no puede, según Butler, identificarse necesariamente con la figura de la madre o del útero, ya que escapa a toda figuración y tematización femenina. Digo, no hay un vínculo con lo femenino, pero sería, o algunas lecturas van en sintonía con esta suerte de gran matriz uterina, en este sentido. En todo caso, el receptáculo nodriza petrifica lo femenino como lo necesario para la reproducción, pero en sí mismo no es humano. Es decir, no hay un rasgo de humanidad en esta descripción metafísica casi que hace Platón en el Timeo. Lo femenino debe ser definido a partir de esta figura platónica, se sitúa más allá de las oposiciones binarias, materia-forma o universal-particular. Es la condición de posibilidad de ambos, en tanto es una materialidad no tematizable. Esto conlleva la problemática de fundar un objeto de indagación feminista sobre esta noción platónica de receptividad. Acá lo que está planteando un poco Butler es, sobre todo hay dos textos que analizan este problema. Hay un texto de Irigaray que cita Butler, donde se analiza el timeo de Platón, y hay un texto de Derrida que se llama Cora, donde analiza precisamente también este tema de la nodriza y la matriz. Lo que está problematizando acá Butler es si podemos pensar esta noción de cora o de receptáculo, y en un punto también de
esta indagación que tiene que ver con la receptividad como algo propio de lo femenino. ¿Mm? Acá dice Platón, según Butler, priva a lo femenino de una morfé. ¿Mm? Es una cosa permanente, carente de vida e innombrable. Se trata en todo caso de una feminidad sin forma. O sea, Butler sospecha un poco de que podamos pensar esta noción de cora, de receptáculo, de nodriza, de matriz, en el timeo platónico, como un elemento propio de la feminidad. O sea, si tenemos que hablar de una corporalidad, una materialidad propia de la feminidad, podemos pensarla como este receptáculo, como un receptáculo. ¿Mm? Bueno, acá tiene sus dudas Butler, en verdad sospecha de esta idea, digamos, ¿no? Eh, porque según Butler se priva a lo femenino de una morfé, de una forma particular, porque sería algo que está, esta noción de nodriza, de receptáculo, como bien dice Butler acá, estaría por fuera o sería anterior a lo femenino y lo masculino. Sería anterior, sería como una suerte de receptáculo previo. Eh, es la condición de posibilidad, como decíamos, de ambos, ¿no? De la materia y la forma, o del universal y el particular, en tanto es una materialidad no tematizable. Entonces, es difícil pensar que puede estar asociada a esa característica de la receptividad, ¿no? Quizá vinculable con el útero, o con la matriz, o con dar a luz, si ustedes quieren también, con lo femenino. En todo caso, sería una feminidad sin forma. Y es una definición un poco extraña, digamos, qué tipo de feminidad, o si no tiene forma, de qué tipo de feminidad estaríamos hablando, qué característica tendría. ¿Mm? Si es innombrable y carente de vida y permanente, es medio extraño. Pero es muy interesante este análisis que hace de los textos de Derrida y de Irigaray, que si tienen tiempo, sugiero que los lean también, los cita en detalle Butler. Son muy buenos temas, son buenos temas y buenos textos para explorar esta cuestión. Y por último, el último punto que está en este texto, que es el faro lesbiano, en continuidad con el análisis de la materialidad, Butler se interroga sobre el modo en que los cuerpos asumen la morfé. O sea, si en el Timeo de Platón hablamos de que hay un problema, que es el problema de la morfé, porque son cuerpos carentes de forma, ¿qué pasa sobre los cuerpos que asumen la morfé? Aquí nuestra filósofa plantea que todo cuerpo está configurado a partir de una serie de materialidades que no pueden ser negadas. ¿Cuáles son esas materialidades que no pueden ser negadas? La primera es la biología, la anatomía, la fisiología, la composición hormonal y química, el metabolismo y el peso. Esto no puede ser negado, y esto lo quiero marcar sobre todo para ciertos críticos de Butler y de la teoría queer en general, que dicen que la teoría queer es puro constructivismo, lo cual es falso. La propia Butler lo plantea en Cuerpos que Importan. Digo, obviamente nadie puede negar que hay una materialidad de punto de partida que tiene que ver con esto, con la biología, la anatomía, la fisiología, la composición hormonal, endocrinológica, química, el metabolismo, el peso, por supuesto. ¿Quién puede negar eso? No se niega eso. Ahora bien, este carácter innegable de estas materialidades que forman un cuerpo no implica afirmar qué significa afirmar la materialidad. En otras palabras, estas materialidades innegables pueden y son explicadas a través de categorías e interpretaciones disímiles en un sentido u otro. Esto es lo que estamos problematizando acá. Por supuesto que nadie va a negar el carácter biológico. Lo que sí podemos negar y lo que sí podemos pensar es qué tipo de interpretación, qué tipo de lectura, qué tipo de asignación médica, jurídica, sexológica, se hacen de esos cuerpos biológicos. ¿Se entiende? En otras palabras, cómo y en qué medida estas materialidades innegables explican o determinan lo femenino y lo masculino. Es innegable que hay cuerpos con pene y otros con vagina. O bien también hay cuerpos intersexuales que, digamos, en los cuales no es tan claro, pero por supuesto que hay muchos cuerpos donde el pene y la vagina es evidente. Ahora bien, ¿por qué lo masculino necesariamente implica el pene y lo, y lo femenino la vagina? Este es el punto. Entonces, cuando estamos hablando de la materialidad de los cuerpos y de la materialidad del sexo, nos referimos sobre todo a esto, digamos, ¿no? A en qué medida un pene o una vagina o los órganos genitales o un proceso metabólico
predeterminan de manera directa o condicionan de un modo directo una lectura genérica. Este es el punto. ¿Y por qué ese cuerpo con pene tiene que ser interpretado como masculino, necesariamente? ¿Y por qué ese cuerpo con vagina tiene que ser interpretado como femenino necesariamente? Bueno, lo que va a cuestionar Butler es eso. Entonces, cuando hablamos de la materialidad, nos referimos a la interpretación también sobre la materialidad de los cuerpos, ¿no? Estos problemas nos llevan, según Butler, a la cuestión del imaginario masculino y femenino. En este sentido, el imaginario morfológico lacaniano, en relación a la marcación, recuerden la marca, a la marcación del sexo y el narcisismo, es importante. La noción de falo simboliza al pene, pero en tanto lo simboliza no es el pene. O sea, el falo sería la simbolización del pene, pero no es el pene en sí mismo, digamos, ¿no? Sin embargo, señala Butler, el falo o lo fálico necesariamente toma al pene como referente orgánico de la cosa simbolizada. Lacan niega al clítoris esta función simbólica, y esto no es menor, ¿no? Por eso acá hay un elemento con lo cual va a discutir Butler respecto de Lacan, digamos, ¿no? Si bien es cierto que el falo no es el pene, el falo es un símbolo, y en última instancia es un símbolo de poder. Ahora, es cierto que ese símbolo fálico toma de referencia a un órgano que es el pene, a un cuerpo que tiene pene. ¿Se entiende? En otras palabras, el falo depende del pene para simbolizar. A esto nos referimos. Por supuesto que el falo no es el pene. Sin embargo, el falo depende del pene para simbolizar. ¿Mm? Analógicamente, estructuralmente, tiene que ver con lo peniano, digamos, ¿no? No sería nada sin él en un punto. Butler, por tanto, se interpela y se pregunta por qué se da por descontado que el falo requiere de este órgano para simbolizar. ¿Cómo se podría pensar un falo femenino o un falo lesbiano? Ahí viene el título de este otro ensayo que está en Cuerpos que Importan. ¿Cómo podemos pensar un falo independientemente de la referencia al pene en tanto órgano de un cuerpo asignado como masculino? Dice, no basta, según la filósofa, afirmar que el significante falo no es lo mismo que el significado pene. Por supuesto que un psicoanalista te dice todo el tiempo, bueno, no es lo mismo. Para Butler no basta esto, no basta, ¿no? Si ambos elementos, como vemos, están estrechamente vinculados. La idea del falo lesbiano sugiere que el significante pueda significar algo más que lo que indica su posición estructural. Esto para Butler es una oportunidad para que el falo signifique algo diferente y así resignificar el privilegio masculinista y heterosexual. En el fondo lo que está cuestionando Butler es que el falo, el símbolo fálico, como símbolo de poder, en última instancia, como tiene esa referencia, guste o no, a un órgano que es el pene, que está vinculado con un cuerpo masculino, digamos, se pueda pensar de otra manera, ¿m? Se pueda pensar en otro sentido. Por eso ella habla de falo lesbiano, porque en última instancia esa referencia a lo fálica que implica un pene, o que da por descontado un pene, guste o no, implica un privilegio masculinista. Es decir, la ontología lacaniana y la ontología psicoanalítica en general es una ontología masculinista heterosexual. Este es un punto, digamos, ¿no? Recomiendo fuertemente el último texto de Paul B. Preciado, que se llama Je suis un monstre qui vous parle, soy el monstruo que les habla, que está traducido, donde hay una crítica muy dura a esta ontología y epistemología psicoanalítica, que da por descontado estos elementos, el elemento heterosexual, binario y masculinista. Entonces, ¿esto les incomoda a muchos psicoanalistas? Sí. Y en esa conferencia de Preciado se ve, y acá también lo plantea Butler, sí, les incomoda, sí, pero realmente tienen que asumirlo, digo, si quieren modificar su epistemología, que es una epistemología binaria, heterocentrada y heterosexista y masculinista, tienen que modificar el psicoanálisis en términos epistemológicos y ontológicos, ¿no? Porque es indudable que el falo tiene una reminiscencia, de alguna u otra manera, al pene. ¿Mm? Así no sea el órgano, estructuralmente refiere a un pene. Entonces, para ello,
No se precisa, dice Butler, entonces vuelvo a lo que decía, para ello no se precisa de otra parte del cuerpo que no sea el pene, sino desplazar lo simbólico hegemónico que constituye la diferencia sexual para Lacan. ¿Se entiende? En última instancia, el problema de la diferencia sexual lacaniana tiene que ver con este privilegio y con esta epistemología heterosexual, binaria, y el falo juega un rol central ahí. Dice, una matriz heterosexual y masculinista, es decir, cambiar la interpretación de la materialidad pene ligada a la condición del significante falo. Entonces, deberíamos pensar, lo fálico está bien, digamos, pero ¿de qué manera podemos pensar un falo? Dice Butler, en términos simbólicos, en términos de cómo lo pensamos, como un símbolo, desligado de una materialidad orgánica que es pene. ¿Cómo sería un falo lesbiano? ¿Cómo sería un falo independientemente de ese órgano llamado pene, que nos guste o no tiene cierta reminiscencia con él? Este es el punto, este es el desafío. Se debería pensar en todo caso lo fálico no vinculado con lo masculinista ni con lo heterosexista. ¿Mm? Bien. Bueno, esos son algunos de los... Esto es lo que tenía mi material de lectura. Como ven, es mucho material, digamos, son muchos temas interesantes, haciendo una suerte de raconto, materialidad del cuerpo, o sea, pensemos el tema de la materialidad del cuerpo como un efecto de la dinámica de poder, la crítica al constructivismo y al esencialismo, que va a ser Butler, ambos, digamos, uno cae en una posición somatofóbica, otro en una posición biologicista extrema, la performatividad del sexo, no del género, sino del sexo, digamos, ¿no? La crítica a Foucault, en tanto que para Butler el poder represivo produce, también es productivo. El vínculo entre materialidad y feminidad, la crítica a esta noción de la materialidad como la cora platónica sin forma, como una receptividad. No deberíamos pensar la feminidad como una receptividad meramente. Y por último, este elemento del falo lesbiano, que es tratar de pensar lo fálico independientemente de la reminiscencia al órgano pene. Porque ¿qué pasaría con los cuerpos que no tienen pene? O sea, no, este es el punto, digamos, ¿no? Más allá, insisto, de que se entiende que es simbólico, aunque se entienda que es simbólico, para Butler no basta eso. Deberíamos construir algo fálico independientemente de esa reminiscencia. Bueno, vamos a ver si podemos leer, aunque sea, ya vamos 47 minutos, aunque sea algún párrafo, de cuerpos que importan. Por ejemplo, la página 12, ¿no? Acá está bueno porque vean cómo Butler plantea su recomposición respecto de gender travel. Dice, esto me interesa, digamos, no vean lo que dice. Dice, las cosas empeoraron, página 12, aún más, o se hicieron aún más remotas a causa de las cuestiones planteadas por la noción de performatividad de género presentadas en el género en disputa. Porque si yo hubiera sostenido que los géneros son performativos, eso significaría que yo pensaba que uno se despertaba a la mañana, examinaba el guardarropas o algún espacio más amplio en busca del género que quería elegir y se lo asignaba durante el día para volver a colocarlo en su lugar a la noche. Semejante sujeto voluntario e instrumental que decide sobre su género claramente no pertenece a ese género desde el comienzo y no se da cuenta de que su existencia ya está decidida por el género. ¿Se entiende? Ciertamente una teoría de este tipo volvería a colocar la figura del sujeto que decide, humanista, en el centro de un proyecto cuyo énfasis en la construcción parece oponerse por completo a tal noción. Entonces, no es un acto de la voluntad que implica un sujeto humanista absolutamente autónomo. No. Esto me importa. Dice, su existencia ya está decidida por el género. ¿Se entiende? Cuando hablamos de un imperativo o una matriz heterosexual, si hay una matriz heterosexual, en primer lugar mi género ya está asignado por otro. Entonces no es que yo decido, deciden otros por mí. En todo caso, yo soy consciente luego de eso y trato de modificarlo, producto de una lucha política, producto de una negociación, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, no es tan directo de que uno decide voluntariamente. Esta es la confusión, decía que hubo Butler, en ciertas interpretaciones en el género en disputa y por tanto cuerpos que importan van a modificar eso, ¿no? Vean lo que dice más adelante en la página 14. Dice,
De modo que presento este texto en parte como una reconsideración de algunas declaraciones del género en disputa que provocaron cierta confusión, pero también como un intento de continuar reflexionando sobre las maneras en las que opera la hegemonía heterosexual. Yo subrayaría esto, hegemonía heterosexual, porque en última instancia, si yo soy asignado a un género, es producto de esa matriz heterosexual, ¿no? Pero la propia Butler es consciente de que por ahí el género en disputa provocó cierta confusión, quizá no fue suficientemente clara, al hablar de la performatividad del género, ¿no? Por eso hay que hablar de la performatividad también del sexo, digamos, ¿no? En la introducción lo plantea, dice, ¿hay algún modo de vincular la cuestión de la materialidad del cuerpo con la performatividad del género? ¿Y qué lugar ocupa la categoría sexo en semejante relación? Bueno, esto es un poco lo que repasamos, ¿no? Así que esto lo voy a pasar porque esto ya de alguna manera lo comentamos, ¿no? Vean lo que dice la página 23, dice, si el género es la construcción social del sexo, y solo es posible tener acceso a este sexo mediante su construcción, luego aparentemente lo que ocurre es no solo que el sexo es absorbido por el género, sino que el sexo llega a ser algo semejante a una ficción, tal vez una fantasía, retroactivamente instalada en un sitio prelingüístico al cual no hay acceso directo. Acá está el tema, ¿no? Eh, bueno, acá está cuestionando un poco la cuestión del constructivismo, el esencialismo, que esto ya lo repasamos, ¿no? Así que vamos a pasarlo por un lado. La noción de retorno a la materia, un poco que ya lo dijimos. Acá menciona el film Paris is Burning, de nuevo, que lo vamos a ver la próxima clase, vamos a detenernos bastante en detalle en Paris is Burning. Vamos a pasar la introducción, la cuestión de la feminidad. Les recomiendo, insisto, que lean el ensayo de los cuerpos que importan, que es el primero, y el falo lesbiano, ¿no? Y el imaginario morfológico. Estos son los textos que yo quería que tengan en cuenta, sobre todo. Pero quiero ver si encuentro, aunque sea uno o dos párrafos más, para leerles y ya cerrar esta clase de hoy. Perdón, acá está. La página 87, ¿no? Dice, el propósito de una exposición de este tipo es, además de advertir contra un fácil retorno a la materialidad del cuerpo, a la materialidad del sexo, mostrar que invocar la materia implica invocar una historia sedimentada de jerarquía sexual y de supresiones sexuales que, sin duda, debe constituir un objeto de la indagación feminista, pero que resultaría completamente problemática si se la tomara como base de una teoría feminista. O sea, lo que está diciendo es, por supuesto que nadie niega, como dijimos antes, la materialidad biológica. Ahora, lo que nos importa, va a decir Butler, es cómo esa materialidad biológica es interpretada. ¿Se entiende? O sea, cómo un cuerpo con pene, o cómo un cuerpo con vagina, o cómo un cuerpo intersexuado es interpretado. Ese cuerpo intersexuado es interpretado como abyecto. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Es interpretado como abyecto porque hay un régimen heterosexual, binario, y a partir del cual, si bien ese régimen implica una prohibición, implica una represión, esa represión produce la abyección, que rechaza. Y ese rechazo implica el no reconocimiento, la injuria, etcétera, lo que ya conocemos. Entonces, ¿se entiende? Esto es lo que quiere decir Butler. O sea, por supuesto que hay una realidad biológica, no la niega. Ahora, ¿cómo interpretamos la realidad biológica? ¿Cómo las relaciones de poder producen esa realidad biológica? La producen como abyecta. Y al revés, los que están dentro de la norma, no. Ahora, somos asignados, nos guste o no nos guste más o nos guste menos, somos asignados, ¿no?, a esa materialidad biológica, a esa forma de leer esa materialidad biológica que tenemos, ¿no? Bueno, yo diría hasta ahí. Tengo otras partes marcadas, pero ya vamos 53 minutos. Lean estos textos. En el material está suficientemente claro, así que creo que lo van a poder ver bien ahí. Y la próxima vamos a seguir, obviamente, con cuerpos que importan. Si pueden, para la próxima vean el film Paris is Burning, ¿no? Si pueden, véanlo. Está en YouTube, subtitulado. Si me hacen acordar, se lo subo al foro interactivo
y porque está bueno que lo tengan visto para la próxima clase donde vamos a analizar. Es muy interesante el análisis que hace realmente Butler de ese film, y también si pueden ver Pose, no estaría mal, algunos capítulos de la serie Pose que está en Netflix, ¿no? Esa en YouTube no está, si alguien sabe dónde encontrarla, bueno, puede subirla también, ¿no? Bueno, vamos a cerrar la clase de hoy, la clase quinta, y la próxima, que es la sexta, seguimos con cuerpos que importan. Como siempre, las dudas que tengan, las consultas, los aportes, en el foro interactivo me los hacen y con gusto respondemos todo lo que podamos, ¿no? Les mando un fuerte abrazo a todas y a todos.